Dwi'n cael, ges i, mae gen i, mae gyda fi. ¿Cuál es la diferencia? En este video hoy vamos a ver cómo usar estas frases y cuál es la diferencia entre estas formas. Croeso. Empezamos con lo más básico. Para hablar de cosas que tenés como posesión, usamos mae gen i o mae gyda fi. Normalmente en el norte de Gales usamos mae gen i y en el sur mae gyda fi. Por ejemplo, cath. Mae gen i gath o mae cath gyda fi. Gwaith. Mae gen i waith. Mae gwaith gyda fi. Negativo. Sgen i ddim amser. Does dim amser gyda fi. Fíjense que hay mutación después del pronombre y. Y que gan va a cambiar depende de la persona. Por ejemplo, mae gen i, mae gen ti, pero mae gyno fo o mae ganddo fo. Esta forma de gan o gyda usa un verbo auxiliar que es muy normal en inglés, el verbo bod, ser o estar, que aparece acá como mae. Podemos cambiar esta frase al pasado y cambiar el mae al pasado de bod, que es roedd. Entonces, para decir algo que tenías, usamos roedd gen i. Por ejemplo, roedd gen i gath, roedd gen i waith, roedd gen i gar, o roedd car gyda fi, roedd gwaith gyda fi, roedd cath gyda fi. En el negativo, doedd gen i ddim gwaith, doedd gen i ddim amser, doedd dim amser gyda fi. También podemos hablar de posesiones en el futuro usando bydd, el futuro de bod, del verbo auxiliar bod. Por ejemplo, bydd gen i wyliau wythnos nesa, o bydd gwyliau gyda fi wythnos nesa. O bydd gen i gyfarfod am 9 o'r gloch, o bydd cyfarfod gyda fi am 9 o'r gloch. Entonces, posesión, cosas que tenés en este momento, usamos gen i o gyda fi. Ges i o ces i. Ges i muchas veces se puede traducir como tuve. Es el tiempo pretérito en el pasado del verbo tener, cael. Ges i gyfarfod. Ges i bythefnos o wyliau. Ges i ddamwain. En el negativo hay una mutación áspera y cambia a ges i. Ges i ddim. Ges i ddim amser. No tuve tiempo. Ges i ddim cyfle. No tuve la oportunidad. ¿Ok? Ahora, ges i puede significar otras cosas en español. No siempre tuve. Puede significar comí o consumí o bebí. Miren estos ejemplos. Ges i frechdon ham a chaws. Ges i bysgodyn i swper. Ges i 2 gwrw. Ges i baned o de. También usamos ges i para hablar de una experiencia que tuviste, que pasaste. Por ejemplo, ges i amser da. Pasé un buen tiempo, lo pasé bien. Ges i amser da. O ges i amser anodd. Ges i amser caled, ges i amser anodd. O ges i hwyl. Lo pasé bien. Me divertí.
Geshi también se usa para hablar de cosas que recibiste. Por ejemplo, geshi anreg. Recibí un regalo. Geshi anreg. Geshi newyddion da. Geshi verkia uchel. Yes. Geshi es para la primera persona, ¿verdad? Yo. Yo tuve o yo recibí, yo consumí, yo bebí, yo pasé en estos ejemplos. Lo podemos cambiar a otras personas también. Cafodd hi win neithiwr? Ges ti amser da? Beth geithoch chi I swper? O cafodd o farciau uchel? Y siempre en negativo con ch. Geithon ni ddim amser da. Chafodd hi ddim gwin neithiwr. Cael en el presente continuo. Dwi'n cael. Usando cael en esta forma, da el sentido de algo continuo que está ocurriendo ahora mismo o que va a pasar en el futuro próximo. Vamos a ver unos ejemplos. Dwi'n cael blwyddyn dda. Dwi'n cael hwyl. O dwi'n cael amser anodd. Dwi'n cael cawod mewn munud. Para planes en el futuro próximo. Dwi'n cael parti dydd Sadwrn. Dwi'n cael car newydd mis nesa. Cael en pasado, el imperfecto. Algo que ocurría en el pasado, que solía ocurrir, que solía pasar, que no pasó solo una vez. Algo continuo en el pasado. Ejemplos. Roeddwn ni'n cael marciau da yn yr ysgol. Roeddwn ni'n cael llawer o ebyst bob dydd. Roeddwn ni'n cael cur pen yn amal. Roeddwn ni'n cael trafferth efo'r gwaith. Roeddwn ni'n cael parti bob nos Sadwrn. Y para terminar, cael como permiso. Usamos cael también para decir si se permite o si no se permite hacer algo. Dydy'r plant ddim yn cael bwyta hufen iâ I ginio. Dyda ni ddim yn cael teithio. Dwyt ti ddim yn cael rhegi. Dyda ni ddim yn cael mynd I mewn. Entonces, ¿qué sabemos? Sabemos que mae gen I o mae gyda fi usamos para posesión, cosas que tenemos ahora, en nuestra posesión. Lo podemos cambiar al pasado, roedd gen I, o al futuro, bydd gen I. Mae gen I gath, roedd gen I gath, bydd gen I gath. Usamos geshi para decir que tuve algo, o que recibí, o consumí, o pasé algo. Gesh I frechdan gaws. Gesh I amser da. Gesh I gar newydd. Usamos cael, dwi'n cael, para hablar de cosas que están pasando ahora, cosas que estoy tomando o recibiendo ahora. Dwi'n cael amser da. Dwi'n cael hwyl. O en el pasado, algo continuo en el pasado, roeddwn ni'n cael marciau da. Roeddwn ni'n cael hwyl. Bob amser. Y usamos cael para hablar de cosas que se permite hacer o no se permite hacer. Por ejemplo, da chi ddim yn cael rhegi. Da ni'n cael mynd I mewn rwan. Entonces, hemos visto cómo usar gan, gyda, geshi y cael. Vamos a comparar algunas frases
para ver la diferencia. Si necesitas un poquito de tiempo antes de cada frase, para el vídeo y pensá un poquito antes de seguir. Empezamos. ¿Cuál es la diferencia entre roedd gen I gar y ges I gar? Roedd gen I frechddan gaws a ges I frechddan gaws. Mae gen I frawd, dwi'n cael brawd. Mae gen I gi, dwi'n cael ci. Roedd gen I lawer o waith a roeddwn i'n cael llawer o waith. Ok. Roedd gen I gar, tenía un auto. Ges I gar, recibí o alcancé, logré comprar un auto. Igual con el frechddan gaws, roedd gen I frechddan gaws acá. Ges I frechddan gaws, comí. Cuidado con el hermano. Mae gen I frawd, tengo un hermano. ¿Ya? Dwi'n cael brawd, voy a tener o estoy teniendo, estoy recibiendo un hermano. Es decir, que mi madre está embarazada. ¿Okay? Mae gen I, lo tengo ahora. Dwi'n cael, voy a alcanzar o voy a tener esta cosa. Igual con el perro. Mae gen I gi, tengo un perro ahora. Dwi'n cael ci, estoy teniendo, estoy recibiendo, estoy alcanzando. Es decir, que voy a comprar o voy a recibir un perro. Y lo sé, pero todavía no lo tengo. Roedd gen I lawer o waith, tenía mucho trabajo. Roeddwn i'n cael llawer o waith. Es como decir que recibía, que me daban mucho trabajo. Que solían darme mucho trabajo, que solía recibir mucho trabajo. ¿Yawn? Si quieres más actividades con Kyle, voy a dejar un link debajo del vídeo de un quiz que podés hacer para practicar frases con ges I, dwi'n cael, mae gen I, roedd gen I, roedd gyda fi, etc. Felly, pob lwc. Y si tienes algunas preguntas, escríbenlas debajo del vídeo también y puedo responderte. Felly, diolch am wylio. Da iawn, a hwyl am y tro.